investigación en España. Para esto hemos invitado a 5 participantes y, bueno, reitero pues eso, las gracias a estas 5 personas. A Manu no le veis, pero también está ahí. Y bueno, voy a ir presentando a estas 5 personas. Empiezo con Zulema Varela, que es, bueno, forma parte de Investigal, Rede Galega pola Investigación, y también de la coordinadora Marea Roja. Ella es investigadora María Zambrano en la Universidad de Santiago de Compostela. También tenemos a María del Val Bolívar, de la Federación de Jóvenes Investigadores. Trabaja en la Universidad de Alcalá de Henares y es ayudante doctor. Cristina Rodríguez Prada, también de la Federación de Jóvenes Investigadores. Es investigadora predoctoral en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Tenemos a Enrique García Sánchez, que forma parte de la organización FPIs en Lucha. Él es investigador predoctoral en el Instituto de Ciencias Matemáticas. Tenemos también a Manuel Santana, como decía, que no tiene su cámara, pero también está ahí. Es investigador predoctoral en la Universidad de Salamanca y, perdón, no lo he dicho, él forma parte de FPU Investiga. Y bueno, pues otra vez agradeciendo a estas 5 personas su presencia en el webinario. Voy a dejar igual en el orden que os he presentado. Me gustaría dejaros 2-3 minutos para hablar un poquito de vuestras, digamos, de vuestros colectivos o vuestras organizaciones, ¿no? Porque, bueno, el objetivo de este webinario, ¿no?, aparte de tratar este tema que, bueno, como ya comentábamos antes, muchas de nosotras conocemos bien, pues también es un poquito dar visibilidad a estas organizaciones que en definitiva, a estas personas que se están organizando para que nuestras condiciones materiales y nuestras condiciones laborales sean mejores, ¿no? Entonces, si te parece, Zulema, no sé si nos quieres hablar de Marea Roja o bueno, de la Rede Galega. Sí, hablo rápido. Vale. Pues nada, yo soy de Investigal, Rede Galega por la Investigación. Nada, trabajamos sobre todo en ámbito Galicia para intentar mejorar las condiciones laborales de los investigadores, de los tecnólogos y de los gestores, es decir, amplio abanico en todo el sector científico. Y aparte, pues formo parte de la coordinadora Marea Roja, al igual que la mayor parte de la gente que está aquí. Marea Roja es una coordinadora de asociaciones, colectivos, incluso sindicatos también a nivel estatal. Entonces, lo que hacemos es, pues, eso, de juntarnos todas las asociaciones que son más territoriales o de otras zonas e intentamos, pues nada, pues mejorar la supuesta carrera investigadora que hay en España, de esto ya hablaremos después, y nada, mejorar los derechos laborales, intentar mejorar la vida de todo el sector investigador. Así a grandes rasgos, vamos. Vale, muchas gracias. Pues si queréis seguimos con Federación de Jóvenes Investigadores, que bueno, tenemos 2 personas, no sé si alguna de las 2 quiere explicar un poquito. Pues si queréis le doy yo. Bueno, pues la Federación de Jóvenes Investigadores es una federación que ya el año que viene va a cumplir 25 años, o sea que habrá que celebrarlo por todo lo alto. Y es una federación de asociaciones locales de personal de investigación, ¿vale? Es verdad que normalmente lo que hay en estas asociaciones es al personal joven, entendemos por joven personal no estabilizado. Entonces, claro, pues ya no es una cuestión meramente etaria, no de edad, sino de la carrera profesional. Sobre todo estábamos gente predoc y postdoc. Y bueno, pues la idea de la FJI es canalizar esa actividad de las asociaciones locales a nivel estatal y hacer incidencia para, bueno, pues como también decía Zulema, mejorar las condiciones del sector de investigación, pero ya no solo, también la parte más laborizadora, ¿no?, por así decirlo, de profesionalizante de la carrera investigadora, que por supuesto, pero también la idea que tiene la FJI es mucho de transmitir el valor social que tiene la investigación a la sociedad. Entonces unimos un poco las 2 cuestiones. En la FJI también lo que hacemos es organizarnos por comisiones y hoy que también está otra compañera de la FJI aquí,
Maribal o SIG, ella es bueno, yo soy la presidenta de la FJI y ella es la responsable de la Comisión de Igualdad. Entonces, si quieres, SIG, comenta un poco cosas que hemos hecho desde la FJI en ese sentido, para que, bueno, pues se vea también las tareas en igualdad que hacemos. María, yo no sé si quieres comentar algo tú ahora o sea, luego entre los temas que vamos a tratar, pues esto estaba también apuntado, pero si quieres intervenir. Simplemente comentar eso, que nos organizamos en comisiones. Yo soy la coordinadora de la Comisión de Igualdad y, bueno, pues tratamos la igualdad desde una manera transversal por todos los motivos históricos que han generado exclusión y, bueno, pues intentamos trabajar de manera integrada con todo el sector. O sea, no estamos hablando exclusivamente de igualdad de género, ¿no? ¿O sí? No, también nos dedicamos a todas las discriminaciones y todas las barreras que se enfrentan en el sector de la investigación, pues por diversos motivos. Vale. Bueno, pues le pasamos el turno a Enrique de FPI en Lucha. Si nos quieres contar un poquito. Pues nada, sí, yo vengo de FPI en Lucha, que es un colectivo pues, bueno, bastante reciente, se creó durante la pandemia a raíz pues, de las prórrogas de los contratos electorales como una reivindicación para que también los contratos conocidos como FPIs, los contratos electorales de las agencias de investigación asociados a proyectos, pues para luchar un poco por los derechos y los intereses de este colectivo productor que al fin y al cabo pues, es una buena parte de las personas que están haciendo electorado con contrato pues están asociadas a algún tipo de contrato de estos de la Agencia Estatal de Investigación. Y nada, pues bueno, junto con FPU Investiga y la red de doctorando, pues también pues en general estamos dando un poco de asesoramiento, ayuda, apoyo a predoctorales independientemente un poco del contrato que tengan al final. Y nada, un poco más por mi parte por ahora. Vale, pues muchas gracias. Manu, si nos quieres contar un poquito sobre FPU Investiga. Sí, por supuesto. Bueno, FPU Investiga, al igual que FPU Investiga, pone su foco en las personas con contrato predoctoral y específicamente en las cuestiones que tienen que ver o que afectan a las personas con un contrato predoctoral FPU. Entonces, la asociación nace a inicios del 2020, pero no como una asociación, sino como un grupo, como consecuencia de un retraso inexcusable en la convocatoria de ayuda de estancias de investigación del Ministerio, en ese momento el Ministerio de Universidades, ¿no? El Ministerio se demora muchísimo en la convocatoria y en enero de 2020 garantiza que las personas que empiezan su estancia en marzo de ese año, que se vayan con total tranquilidad, que cuando salga la convocatoria podrán solicitar financiación de forma retroactiva. Cuando sale la convocatoria se descubre que el Ministerio impide la solicitud de todas las personas que hayan empezado su estancia anteriormente a la fecha de publicación de la convocatoria, con lo cual se arma un revuelo enorme y de ahí nace, pues en principio se organiza como un grupo de Facebook, luego por supuesto nos hemos ido expandiendo y nos hemos constituido como asociación y nosotros nos centramos pues en las cuestiones que tengan que ver por una perspectiva general con todas las personas de jóvenes investigadores y luego específicamente con cuestiones que tengan que ver con el contrato o con las personas con contrato predoctoral y más específicamente todavía con las personas que tengan un contrato FPU que pareciera que no, pero es bastante distinto del FPI, como seguramente Enrique coincidirá conmigo. Vale, pues muchas gracias. Y bueno, ya para hacerlo un poquito más dinámico, voy a ir planteando una serie de temas, ¿vale? Y vamos un poco comentando, me vais diciendo, contestando así un poco de manera un poco espontánea. Había pensado, ¿no? Empezar hablando, porque, bueno, un poco para, como tenemos asociaciones que son más nuevas, pero también hay, pues eso, ¿no? Como FJI ya con bastante trayectoria, pues un poco hablar de, primero de dónde venimos, ¿no? También para entender un poco cómo hemos llegado a esta situación, que diríamos, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere explicar un poco, a lo mejor
justo Chris, a lo mejor de FJI, ¿no? Que tienes una asociación de más trayectoria, nos puedes explicar un poquito cómo ha cambiado un poco, pues eso, esto de que antes lo que ahora son contratos laborales, ¿no? Más o menos precarios, pero antes eran becas de investigación, ¿no? Lo cual era pues incluso peor, ¿no? ¿Qué hemos conseguido? ¿El qué, perdón? ¿Qué hemos conseguido en los últimos Vale. Pues sí, justo lo que comentabas. Al final la investigación en España siempre no ha tenido ese papel protagonista o ese papel, no ya protagonista, sino de unos derechos laborales mínimos, ¿no? Y bueno, pues tenemos que recordar también de dónde venimos. La FJI se crea en un contexto en el que no existen los contratos de investigación, sino que son becas, ¿no? La gente en ese momento, bueno, lo estamos viendo ahora, ¿no? Con las reivindicaciones que están teniendo ahora los becarios, los ex becarios, no eran contratos laborales, eran becas de investigación. Entonces eran personas que igual podían estar trabajando 10, 15 años sin cotizar, sin tener unos derechos laborales mínimos. Y es importante aquí resaltar que es solo a través de la organización del sector de la investigación y de los distintos colectivos, no solo la FJI, sino que bueno, pues el conjunto del sector, la organización es lo que hizo que, bueno, pues progresivamente pudiésemos ir consiguiendo esos derechos que ahora, por suerte, muchos disfrutamos, ¿no? Hablábamos pues de antes de que eran becas, pues que luego se pasó al 2+2, que eran primero 2 becas, o sea, 2 años de beca y 2 años de contrato, y luego ya finalmente 4 años de contrato en la cuestión predoctoral, pero luego pues hasta el día de hoy no es difícil encontrar convocatorias o está muy interiorizado en nuestro discurso el tema de hablar de becas postdoctorales, ¿no? O el becas predoctorales y demás. Entonces eso también pues es una cosa que, aunque hemos conseguido que efectivamente, legalmente o jurídicamente, muchas de las personas que ahora trabajamos en investigación sí que se reconozca pues unos derechos mínimos, ahí sigue teniendo ese discurso que en muchas veces lo que hace es ir en contra nuestra, ¿no? Ir en ese favor de la... Pues por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del EPIF, esa formación, ¿no? Ese ser becario, ¿no? Que no te deja ser un trabajador de plena formación, de pleno uso, como si eso implicase que entonces merecemos menos derechos, ¿no? Laborales. Pero bueno, pues es que hablábamos que antes igual la gente entraba al mercado laboral con más de 30 años, sin haber cotizado absolutamente nada. Eso es un problema, porque al final estabas haciendo un trabajo que efectivamente es un trabajo sin unos derechos mínimos. Y luego también, pues esto da para hablar de muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, otra de las cosas ahí es la barrera de clase, ¿no? Que puedes tener al acceder a la carrera de investigadora si esas son las condiciones en las que se desarrollan. Pero bueno, por no enrollarme mucho, es verdad que ahora hemos conseguido grandes avances, ¿no? Pues ahora hablamos de que tenemos el EPIF, que por supuesto pues queda todo por mejorar en ese sentido, pero bueno, pues efectivamente tenemos que seguir hablando de las personas que hacen la tesis sin financiación, porque no son pocas las personas que se encuentran en esa situación. En las últimas jornadas de cultura laboral de la investigación que se organizaron en Santiago, se hablaba de que en la Universidad de Santiago el 75% de las personas que hacían la tesis la hacían sin un contrato predoctoral. O sea, estamos hablando de que queda todo por hacer porque un trabajo, que es el trabajo como es la investigación, no se reconoce como tal. Entonces, pues ahí tenemos mucho más por lo que seguir incidiendo, pero también en otras cuestiones como puede ser en la cuestión salarial, ¿no? Hablábamos de los límites que marca el EPIF, pero también acorde... Perdona que te interrumpa, ¿vale? No, tranquila. Solo por ir estructurando un poquito, ¿no? Porque vale, vamos a ir cambiando de tema y también si otros compañeros quieren... Vale, sí, perfecto. Interrumpimos cuando queráis, que es que yo me enrollo muchísimo con la discusión. No, sin ningún problema. De hecho, o sea, has dado ahí varias pinceladas, ¿no? A varios temas. El tema de las becas, ¿no? Que supone que no estás cotizando y ese era antes... Esa era la situación en España, ¿no? No solo becas predoctorales, también postdoctorales. Y, o sea, solo quería hacer un apunte y es que esta situación sigue pasando en otros países, ¿no? En países a los que mucha gente de España vamos de postdoc.
Entonces, sigue siendo un problema, ¿no? Evidentemente, bueno, pues estamos en el ámbito de actuación que estamos, pero sigue siendo un problema que mucha gente que hemos hecho postdocs en el extranjero tenemos un periodo que luego no está reconocido a nivel de cotización, a nivel de, por ejemplo, no generas derecho a paro, y efectivamente a mí me gustaría ahí recalcar que hay una barrera de clase muy importante, porque no todo el mundo puede permitirse dedicarse a la investigación en estas condiciones, ¿no? En asumir un periodo en el que no cotices, en el que en algunos casos no tengas un seguro médico, que eso es muy fuerte, pero es así, sin ir más lejos en Alemania, y sin que generes derecho a paro, ¿no? Bueno, yo estoy ahora en Portugal de estancia, y la gente aquí, tanto predoc como postdoc, siguen siendo becas, ¿eh? Ahora empieza a cambiar un poco el tema, pero siguen siendo becas, no tienen derecho a paro, no tienen derecho a nada. Están intentando, bueno, pues luchar por cambiar esto, pero qué decir, aún sigue siendo así. Es sintomático, muy sintomático, yo creo, que cuando preguntas, indagas un poco sobre las historias personales de muchísimas personas que se dedican a la investigación, muy a menudo son historias que tienen que ver con la precariedad, ¿no? Es decir, los casos que habéis expuesto ahora, ojalá pudiéramos decir, con todos los dramáticos que puedan ser, pero ojalá pudiéramos decir que son aislados o que no son representativos, pero es que es todo lo contrario, es que eso es lo normal. Yo no quiero dar tampoco el nombre de la persona en concreto, pero el otro día una amiga me comentaba que ella se doctoró hace relativamente poco y ahora está en una universidad con un contrato temporal y está perdiendo dinero, porque lo que le pagan no le alcanza para pagar pues la vivienda, la manutención, etcétera. Y está haciendo eso única y exclusivamente porque necesita los méritos para poder en un futuro estar bien, ¿no? Y al final yo le comentaba con ella que así como tú, para, por ejemplo, comprarte una licencia de taxi, necesitas pagar una licencia de taxi y es una millonada porque te vale un montón de dinero, nosotros lo que estamos haciendo es, a través de microtransacciones, ir comprando una plaza, ¿no? Porque el día de mañana vamos a solicitar una plaza y vamos a querer estabilizarnos en una universidad y todo lo que hayamos ido abonando a base de momentos de carestía, de estar en el extranjero, de no cotizar, todas estas cosas de precariedad, que son en el fondo microtransacciones que hacemos en las que perdemos dinero, son las que luego nos garantizan las cosas. Entonces es un modelo que yo creo que cualquier persona entiende que tiene unas dinámicas muy abusivas a nivel socioeconómico, ¿no? Y ojalá pudiéramos decir otra cosa. Oye, Manuel, me gusta mucho esto de microtransacciones, ¿eh? Me lo voy a anotar porque me gustó mucho, la verdad. Es triste, pero es verdad. Sí, es que hacen falta las palabras adecuadas para entender el mundo en el que estamos, ¿no? Entonces nosotros hacemos microtransacciones, pero yo no hay mes que me pague alguna cosa. Con eso que comentas, Manu, es un poco también el tema de que se utiliza mucho para justificarlo, el tema de la pasión y de la vocación, ¿no? Que al final es una cosa que hacemos porque nos gusta mogollón nuestro trabajo, por el fin último que supone para la humanidad investigar y demás, pero bueno, al final, ¿qué estamos justificando con eso, no? Que es la explotación laboral más bestia que te puedes encontrar, ¿no? Que igual las personas que no están dentro de se podrían esperar que la universidad no fuera así, pero efectivamente es así. De hecho, yo creo que si tú preguntas a la gente que vive fuera de la gente, yo creo que no es consciente, que no está en el mundillo, por así decirlo, cuando tú le dices, no, yo conozco a una persona que tiene un doctorado y que está cobrando 700 euros al mes, con un doctorado. Quiero decir, esto no es millona a que le estás tomando el pelo. Sí, la gente lo opina cuando le dices que no cobraste. Yo no cobré, por ejemplo, indemnización por fin de contrato. Llevo unos cuantos años, llevo 10 años de Permadoc más los de tesis. Nunca cobré indemnización por fin de contrato. Cuando dices eso, empecé a cobrar trienios la antigüedad ahora. ¿Pero cómo? Pero es la universidad. Ya, pero funciona. Quería hacer, perdón, a este respecto, ¿no? De bueno, pues como pues esta cultura del trabajo que tenemos, ¿no?
Y bueno, sin apuntar a nadie, pero yo creo que todas estamos de acuerdo, ¿no? En que queremos una mayor inversión en ciencia y evidentemente sin los medios pues no podemos tener una cultura de trabajo saludable o unos, pues no tenemos los medios para tener contratos en condiciones, pero no existe también como una especie de mentalidad, ¿no? Dentro del mundo de la investigación, dentro del personal investigador, de que las cosas tienen que ser así, ¿no? Y un poco ligado a la cultura del esfuerzo, no existe un poco esa mentalidad de que, bueno, es como que se perpetúa un poco, ¿no? Esas condiciones laborales que bueno, que siempre han sido desfavorables y que, bueno, hay gente que le parece que es parte de, pues eso, de lo que uno debería hacer por vocación o... Sí, en cierto modo es como si aquí la investigación casi que fuésemos autónomos, porque al fin y al cabo, por ejemplo, un autónomo cuando no trabaja el principal perjudicado es él, digamos. En contraste con un asalariado que si no trabaja, digamos, el perjuicio pues va para la empresa a la que pertenezca. Aquí, si tú no trabajas o si tú eres menos productivo, o si tú te tienes que tomar una baja o si tú tienes que hacer lo que sea, al final perjudicado eres tú porque eso es tiempo que estás perdiendo para acumular méritos, como comentaba Manu, para luego poder estabilizarte. Entonces, al final da la sensación de que cualquier medida de cualquier tipo, cualquier movilización, huelga, lo que sea, al final como que los principales afectados, quiero decir, como que da la sensación de que los únicos perjudicados, por ejemplo, poniendo el ejemplo de huelga, da la sensación, o yo creo que la gente de investigación tiene esa percepción de que los únicos perjudicados van a ser ellos, porque como que al mundo, al país, no le va a afectar que un centro de investigación esté paralizado un mes o tiempo que sea. Al único que le va a afectar es al trabajador porque deja de cobrar y encima porque no está trabajando, no está avanzando en su investigación, puede incluso que se le echen a perder pues, sus cultivos de células o lo que sea que esté haciendo. Entonces yo creo que eso también es una de las causas que puede explicar la desmovilización que hay en el sector de la investigación y la tendencia a seguir tragando, digamos, ¿no? Luego, por otra parte, también está como esa cultura de los que tuvieron que pasar antes por esto, ya tuvieron que tragar, entonces como que al final se va perpetuando, ¿no? Y al final muchas veces esas injusticias o esos abusos como que se van perpetuando en el tiempo porque como yo no cobré como yo no coticé o yo no cobraba cuando estuve haciendo el doctorado, pues tampoco pasa nada, que decir, no me he muerto, aquí sigo, ¿no? Claro. No pasa nada porque tú no cobres, etcétera, como que esos dos factores yo creo que van, que poco a poco la dinámica, ¿no? Pero como que son los que contribuyen a que al final no estemos dispuestos a tolerar unas condiciones laborales muchas veces inferiores a otros sectores, o también se habla mucho del tema de la vocación, ¿no? De como yo lo hago por vocación, pues bueno, vale la pena, hago este sacrificio con promesa por una situación mejor luego en el futuro. No sé si cosas que con lo que comentaba Enrique, es el problema del sector de la investigación también es que hay una multiplicidad de agentes, ¿no? Que cuando hacemos reivindicaciones pues tenemos que dirigirlas a múltiples actores, ¿no? Pues claro, ¿quiénes son nuestros jefes realmente? Pues nuestro IP, que realmente no controla la contratación, es la universidad, es la comunidad autónoma que proporciona esas convocatorias, es el Estado o es la Agencia Estatal de Investigación, o incluso son las propias editoriales, que al final, pues esto también es un melón que luego podemos abrir del tema de las publicaciones, ¿no? Que ganan al final beneficios millonarios a través del trasvase de fondos públicos, ¿no? Para poder divulgar y nosotros seguir, no sé si escalando o avanzando en la carrera investigadora. Entonces, al final también, como es un trabajo de los que podríamos denominar creativos, como pues obviamente hay otros sectores productivos de la sociedad en la que, pues si se paran un día, se para todo el sistema y es mucho más, tienen más capacidad de negociación en ese sentido. Lo nuestro, pues es verdad que se ve muy a largo plazo, pero también es como que eso lo que nos tiene que animar es a pensar a nuevas formas de organizarnos o a nuevas formas de hacer las reivindicaciones que tenemos que hacer, porque efectivamente si, por ejemplo, el personal predoctoral deja de investigar, se para la investigación, ¿no? O sea, eso es lo que vemos que en muchos grupos de investigación, en muchas
centros y en muchas universidades son los que mueven el trabajo dentro de un grupo de investigación. Bueno, los postdocs también hacemos cosas, ¿eh? También, los Vale, postdocs también. vale. Pero yo, O sea, que no quiero que aquí haya una guerra entre los más pobres de todos, No, pero me voy, claro, ¿no? Que es sí. eso que al final los eslabones más débiles, que en este caso somos los jóvenes investigadores, en el sentido de los que no estamos estabilizados, son los que hacen que se mueva gran parte del trabajo, ¿no? Pero es una consecuencia que no se ve hasta largo plazo, ¿no? Entonces, igual, yo qué sé, si estamos 6 meses sin investigar, igual sí que se ven ahí las consecuencias, pero claro, ¿quién se puede permitir estar 6 meses de huelga, ¿no? Sin cobrar, Claro. sin nada, ¿no? Pues efectivamente es una Sí. cuestión difícil de atajar. Y yo creo que eso también pues tiene mucho que ver porque la gente no tenemos, o sea, no se tiene muy claro contra quién tenemos que hacer nuestras reivindicaciones. Yo creo que Bueno, precisamente por eso son tan importantes todas nuestras asociaciones, ¿no? Si algo sabemos hacer los investigadores, uno de los pilares es la transferencia del conocimiento, ¿no? Tenemos que transferir la problemática, tenemos que transferir las situaciones y las soluciones a todos los actores. Y yo creo que solo así podremos conseguir un avance conjunto, que es como realmente avanza la sociedad, ¿no? Con una implicación de todos los actores. Sí, yo estoy yo totalmente de acuerdo fíjate, contigo. Perdón. Habla, Manuela. No, iba a decir muy rápido que yo llevo ya un tiempo barruntando la idea de que no somos tan distintos de los creadores de contenido de redes sociales, de los influencers, ¿no? Lo que pasa es que nuestro contenido es académico, ¿no? Nosotros no hacemos publicidad de marcas. Entre paréntesis, sospecho que si la hiciéramos los beneficios se los llevaría alguien que no somos nosotros, pero nuestro contenido es académico. Nosotros estamos como sometidos a esta dictadura del publica o perece, ¿no? Y nuestro índice H es nuestro número de visitas y nuestras visualizadoras. En algunas plazas en las que se contrata personal se pide el índice H como baremo y se pasa a la gente por la tiranía del índice H, ¿no? Entonces somos creadores de contenido sometidos a un algoritmo, que en este caso es el de Google académico, ¿no? Y esto nos afecta predoctorales, postdoctorales, o sea, hasta muy altas escalas. Y crea, y esto me hago eco de las palabras de Paco Palazón, crea la profecía autocumplida del profesor que una vez, o la profesora que una vez se estabiliza, lo hace porque lleva 10, 15 o incluso 20 años trabajando a ritmos draconianos. Entonces una vez se estabiliza y dice, bueno, pues ahora todos los 20 años que no he descansado, que no he tenido tiempos para mí, los voy a recuperar, ¿no? Y entonces es cuando se convierte en pues esa mítica figura que todo el mundo conoce alguna en el departamento, que tiene un contrato mega estable, pero que publica cuando los astros se alinean en la órbita de Mercurio, ¿no? Entonces, esta figura, que yo no digo que no exista, existe en parte por esta profecía autocumplida de que si tú llevas 20 años trabajando de más, no en esto, sino en lo que sea, es evidente que estás quemadísimo. Esto es especialmente grave en un trabajo que requiere muchísima energía mental, como es la investigación, ¿no? Entonces, de ahí salen las figuras que salen. Y luego, al hilo de lo que comentaba Enrique sobre como explicaciones de este tipo ay, bueno, se me ha ido el hilo, bueno, no importa. Le cedo la palabra a Zulema, pero vamos, ¿qué es eso? Si somos creadores de contenido sometidos a una dictadura tremenda, constante, de pública o perece. Ahora, el otro día me decía mi directora, querido, ahora mismo las Juan de la Cierva, si no tienes ya una monografía publicada para cuando la saquen, es muy difícil que te concedan una. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿a qué punto hemos llegado? O sea, una monografía es algo que en mi ámbito es costoso de publicar, porque requiere una mirada muy grande y muy abarcadora, ¿no? No sé, a lo mejor en otros no, pero en el mío sí. Un paréntesis sobre esto también, pues hablar de cuáles son los requisitos ahora para acceder a un contrato predoctoral, ¿no? Hablábamos de que ahora, pues, ¿no? De estas personas que después de 20 años ya consiguen estabilizarse, entonces dicen, bueno, pues ahora ya me toca descansar. Estamos hablando de que ahora para conseguir un contrato predoctoral te valoran el tener publicaciones antes de
empezar la tesis doctoral. O sea, un producto que supone que es el resultado de tu trabajo doctoral, lo tienes que hacer antes. Y aún así, o sea, hay casos en los que te dicen, es que no son suficientes las publicaciones que tienes, necesitas más. Sí, de hecho, desde mi asociación, nosotros, cuando nos llegó el baremo del ministerio, les dijimos, esto va a impedir que entre a un contrato predoctoral alguien que venga del máster. Porque con estos baremos, quien va a entrar es gente que lleva 3, 4 años, y digo 3, 4 años porque en el caso de las FPU, al menos, no sé las FPI, hay un límite que si es la convocatoria 22, tienes que haber obtenido el grado como muy tarde en 2018. Entonces, les dijimos, lo que va a pasar es que va a entrar gente. Cuando salió la resolución, les escribimos otro correo y les dijimos, por favor, ¿nos podéis decir si el porcentaje de personas que ha entrado, o sea, qué porcentaje de personas nuevas, qué porcentaje de contratos FPU habían ya estado 2, 3 años y no han contestado a ese correo? Lo cual a mí me hace pensar que tenemos razón y no nos lo quieren admitir y ya está. Y que además eso, o sea, todo ese trabajo gratis que pues ya han hecho también otras generaciones y que ahora nos piden a las nuevas, por así decirlo, al entrar, lo que denuncia es una falta de financiación y de recursos espectacular, porque el trabajo es necesario. O sea, el trabajo se solicita, el trabajo se sigue haciendo, o sea, sí que responde a una necesidad. Lo que pasa es que no hay la financiación suficiente como para, no hay por falta de voluntad política, no porque no pueda haberla, ¿no? Sino porque no se valora, no se da ese tipo de importancia. Entonces hay mucha gente trabajando gratis con el fin de en algún momento conseguir un contrato que ya estamos hablando de que el salario ni siquiera alcanza bueno, si hablamos, o sea, al final en el sistema de investigación público somos trabajadores del Estado. O sea, trabajamos en la administración pública y en la administración pública tiene una serie de un convenio colectivo único que marca los salarios en función de la formación. Estamos hablando de que cuando tienes un contrato predoctoral no se alcanza el mínimo del grupo M3, que es el que se asocia al título de máster. Todas las personas que empiezan una tesis doctoral tienen el título de máster. Y en el EPIC, por ejemplo, se establece, ahora hay distintas convocatorias que lo están cambiando, pero los 2 primeros años estaba en el 56% de ese grupo, ¿no? Entonces estamos hablando de un sector que está claramente infrafinanciado y que las personas que nos dedicamos a ello cargamos a nuestras espaldas con eso, ¿no? Que somos los que lo sacamos adelante. Entonces, fijaos que muy rápidamente, fijaos que cuando salió la ley de ciencia, fijaos que cuando salió la reforma laboral de Yolanda Díaz, que impedía la contratación temporal, salvo en casos muy concretos, muchísimas universidades ese año no sacaron programas propios de investigación, ni pre ni postdoctoral, y muchísimas convocatorias tardaron muchísimo en resolverse hasta que se publicó en septiembre de ese mismo año la reforma de la ley de ciencia que introducía el contrato predoctoral y el contrato científico-técnico con naturaleza temporal. Es decir, al hilo de lo que comentabas muy acertadamente, ya es lo que revela esa demora en las convocatorias y esa inflación en los requisitos para acceder a un contrato pre o incluso postdoctoral es que el sistema está construido sobre una base insostenible. Y no me refiero solo a nivel ético, sino a nivel funcional. Es decir, lo comentabais antes, que el sistema se sustenta sobre el trabajo precario de muchísimas personas, jóvenes investigadoras en etapas pre, post, ayudantes, doctor, hasta la estabilización, ¿no? Si la base del sistema, lo que sostiene el sistema es eso, esa base sostiene el sistema porque es trabajo precario o gratuito en muchísimos casos, ¿no? En fin, solamente eso. Son todo indicadores que revelan la insostenibilidad del sistema. Bueno, yo tenía bastantes preguntas, perdón, pero la verdad que no hace falta que las haga porque vais enlazando los temas estupendamente. De todas formas, ya que habéis hablado de la reforma laboral y bueno, antes Cristina ha mencionado el EPIC, sí que me gustaría que... Un momento, es que me quedó una cosa por comentar antes, que es que sonó todo muy... Solo un momento, antes de cambiar de tema, sonó todo muy negativo y con lo que hablábamos antes, es verdad, o sea, siempre estamos diciendo que hay que criticarlo, ¿no?
pero que hay cosas buenas que fuimos cambiando, que gracias a la lucha de muchos compañeros estamos aquí. Y sobre las movilizaciones que hablabais antes, yo creo que en este momento, yo creo que se moviliza muchísima más gente que antes, si no nosotros no estaríamos aquí. Hay un número de asociaciones enorme comparado con hace unos años. Quiero decir, sí que es verdad que al mundo de la investigación, pues a lo mejor a la gente del sector le cuesta mucho movilizarse, pero yo creo que le cuesta menos. Yo creo que ahora estamos mejor organizados, hay muchos más subgrupos, asociaciones, la Coordinadora Marea Roja, somos capaces de hablar con la administración, tanto a nivel estatal como a nivel, pues eso, comunidades, lo que sea. Y yo creo que eso también es un punto positivo que me gustaría resaltar, ¿no? Porque siempre al principio empezamos, ¿por qué no? ¿Por qué no dan becas? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no tenemos esto? ¿Por qué no tenemos lo otro? Bueno, pues lo fuimos mejorando y yo creo que ahora, con el trabajo de mucha gente, y esperemos que se nos unan más después de este webinario, pues, que es positivo y que sí que nos estamos movilizando más que antes. ¿Que tendríamos que hacerlo más? Vale, pero bueno, que vamos por el buen camino, nada más. Eso me gustaría dejar esa pincelada. Sí, y sobre todo también que lo importante de la organización es cuando te das cuenta que los problemas que tienes tú no son solo tuyos. Los tienen todos, exactamente. O sea, que efectivamente el que tienes al lado está igual que tú. Entonces, como el hecho de que sean los problemas colectivos, pues solo merecen respuestas colectivas de esas. Exactamente. Entonces es muy bonito la organización, o sea, como que sí que, pues aquí consuela igual hacer un alegato por el asociacionismo y que todas las personas que estéis aquí viendo el webinar, pues os apuntéis a la asociación que más rabia os dé. Es una experiencia, yo creo, muy bonita en militar en una organización de estas, o formar parte. También, ya no solo por lo que comentaba Cristina, de establecer lazos y de ver que tus problemas no son solo tuyos, sino también por otra cuestión, es que yo creo que este tipo de asociaciones son revolucionarias. Y no me refiero en un sentido romántico de la palabra, es decir, en un mundo donde prima la individualidad y en algunos casos el egoísmo, y en un sector muy ególatra como es la investigación, donde hay gente hay gente a la que le puedes caer mal porque no la citas, establecerla. Sí, y es un sector, el mundo de la investigación. Yo cuando me preguntan mis amigos que no son investigadores, les digo que se parece mucho a las intrigas de Juego de Tronos, ¿no? Entonces tú entras a una familia nobiliaria y ganas los contactos de esa familia, las ayudas que eso te pueda traer, las ventajas, los beneficios, los accesos, pero también vas a ganar a veces las enemistades, las rencillas, las luchas de poder, y a veces puede ser un poco draconiano. Pero dejando eso al margen, yo creo que precisamente por eso, frente a ese modelo piramidal o vertical, las asociaciones como las que están hoy aquí, pues sugieren otra forma de hacer investigación, ¿no? Sugieren, en el fondo, un modelo horizontal, ¿no? Un modelo muchísimo más basado en el respeto a la validez del otro como figura investigadora. No están sustentadas sobre la cosa esta piramidal de, no, porque es que yo llevo 25 años, yo tengo más valía investigadora que tú, ¿no? Bueno, volviendo un poco al tema que comentaba antes, ¿no? Del el Estatuto del Personal Predoctoral en Formación, que es de 2019, ¿no? Si no me equivoco. Me gustaría preguntaros un poco en qué ha cambiado las condiciones y, bueno, y luego en qué se ha quedado cojo, o si creéis que es hay que desarrollarlo más o debería hacerse otra cosa, ¿no? Bueno, le voy a pasar la palabra a Enrique, que le he visto un poco más callado. No lo dejamos hablar al pobre. Yo cuando veo que meto la cuña. Pues nada, el EPIF es Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación, por si alguna vez se nos ha pasado decir las siglas. Pues esencialmente es un estatuto que regula las condiciones laborales mínimas que tiene que tener todo contrato predoctoral, que no significa toda persona que está haciendo tesis, toda persona que está haciendo tesis con un contrato. Pues bueno, esto que se tenía que realizar, que se tenía que regular esto, pues se recoge en la Ley de la Ciencia de 2011, pero bueno, como ha dicho Eider, no fue hasta 2019 que se redactó y se aprobó el estatuto, por lo tanto tenemos ahí ya 7 años no, 8, perdón, de diferencia de tiempo de retraso, digamos, con respecto al compromiso de que se tenga hecho en un año. Y bueno, ese estatuto pues básicamente establece que
ya no hay becas predoctorales, todos son contratos. Establece una figura contractual que es el contrato predoctoral, que es un contrato de 4 años como máximo de duración, puede durar menos, pero máximo 4 años. Establece un salario mínimo para cada año, como comentaba Cris, que luego algunas convocatorias lo están mejorando, sobre todo ahora últimamente las convocatorias del Ministerio, FPI, FPU y no sé si alguna más, están subiendo un poco los salarios, aunque ahora comentaré que se quedan quizá un poco, o sea, sí, digamos, la justificación es que como estamos en formación nos pagan menos, ¿no? Entonces, el primer y el segundo año te pagan un 56% del grupo M3, que es el que corresponde a desempeñar un trabajo que requiere una formación de máster. Realizar una tesis requiere una formación de máster porque es una condición necesaria para solicitar un contrato directamente. Y es un trabajo muy especializado, aunque esta formación es muy especializado. Y bueno, entonces, los primeros años cobras un 56% de ese salario, que por contextualizarlo son unos 17.000, 18.000 euros brutos al año, que es comparable a lo que cobraría una persona de convenio único de Administración General del Estado que esté en un trabajo que requiera una formación de bachillerato o técnico equivalente. O sea que, digamos, los 2 primeros años se está cobrando a ese nivel con la excusa de que estamos en formación. Luego el tercer año sube al 60%, que eso pues lo podemos comparar, son unos 19.000, se puede comparar con los 20, es un poquito menos, de hecho, que los 21.000 que sería el grupo M1, que es técnico superior. Y luego ya en el último año, o sea, es decir, con la tesis prácticamente acabada, de hecho hay gente que ya la tesis en el 4º año de contrato, se cobra el 75% del grupo M3. Eso corresponde, bueno, eso está de hecho por debajo de, son unos 24.000 euros al año, que está por debajo de los 26.000 que sería título de grado. Es decir, cuando ya estás prácticamente en disposición de acabar la tesis, cuando ya supone que eres un investigador, doctor, prácticamente, todavía el sistema no te reconoce ni siquiera que tu formación o tu especificación o lo que has aprendido y tu desempeño sea comparable al de un trabajador en un trabajo cualquiera de nivel de grado, ¿no? Pero luego seguimos, acabamos la tesis, te vas a, por ejemplo, consigues una plaza de ayudante doctor, que en eso igual la consigues al acabar la carrera, igual la consigues 6 años después con un postdoc. Y, por ejemplo, las universidades madrileñas estás cobrando por debajo del M3. Un título, una profesión que requiere un título de doctor, no llega máster de doctor, se está remunerando por debajo de... sobre eso. Yo también estoy de acuerdo contigo, Marc. Lo único es que este es el sistema en el que estamos jugando, por lo menos que sea coherente y consistente. Yo creo que debemos cobrar un salario digno, independientemente de la formación o de la especificidad, etcétera. Pero la cosa es ya que el sistema en el que estamos lo que hace es asignar salarios en función de la formación, que por lo menos lo haga de forma consistente y coherente y no precarice ciertos sectores. Es, digamos, a lo que estamos aspirando ahora mismo. Pero por si alguien no lo ha leído, Marc decía en el chat que no le parece correcto enlazar el nivel de educación con lo que uno tiene que cobrar, ¿no? Y que 18.000 euros en cualquier caso es muy poco. De todas formas, a mí una cosa que me llama bastante la atención, ¿no? Al final, pues podemos estar de acuerdo, ¿no? en que uno tiene que cobrar más o menos en función de distintas cosas, ¿no? Pero no sé cómo veis que el salario mínimo ha subido muchísimo, ¿no? Bueno, porque era muy bajo también y evidentemente esta es una medida muy, muy positiva, pero claro, en relación a lo que está subiendo el salario mínimo, pues creo que estas becas FPI, FPU o incluso pues las retribuciones por la gente que es beneficiaria de la Cierva a lo mejor, esas subidas no las ha tenido, ¿no? en esa cuantía por lo menos. Verás, el EPIF, hablando específicamente de personas con contrato predoctoral, marca que se tiene que cobrar los porcentajes que indicaba Enrique o el salario mínimo interprofesional, lo que sea mayor, ¿no? Sí. Dado que el salario mínimo sube a más ritmo que los porcentajes del EPIF y demás, si las cosas no cambian, llegará algún momento en que para hacer una tesis con un título de grado, de máster, y habiendo pasado por un proceso de concurrencia competitiva, estarás cobrando el SMI, ¿no? Entonces, esperemos que esta realidad cambie.
Esto me recuerda a una anécdota que nos pasó en la FJI. Bueno, la gente escribe correos a la FJI, ¿no? Pues preguntando sus dudas, sus consultas, ¿no? Y había una chica que le habían dado una FPI de la Comunidad de Madrid y que dijo que cuando fue a firmar el contrato que tenía que haber un error, que es que ella no podía cobrar tampoco, que iba a cobrar el salario mínimo interprofesional. Claro, bueno, el SMI justo no, es un poco más, pero dijo, bueno, pues yo he decidido no cobrar eso, entonces no firmé el contrato. Y entonces nos escribía porque a ver si le podían devolver las tasas de la matrícula del programa de doctorado. Dijimos que eso era muy poco improbable, pero, joder, qué importante que personas puedan decir, pues mira, yo no voy a cobrar esto porque me parece que es un salario indigno, que no es suficiente. El problema está en la investigación, es que si una persona dice que no, hay 77 que van a decir que sí, ¿no? Y cuando no, la gente lo hace absolutamente gratis. Pero bueno, es muy significativo eso de, bueno, es que yo no voy a cobrar tampoco, ¿no? Y es un salario muy parecido al SMI, efectivamente. Sí. Y por, digamos, aludir al debate que se ha generado en el chat con el comentario de Marc, por supuesto, totalmente de acuerdo en que vamos a decirlo claro, el salario mínimo debería de ser suficiente para una vida digna para cualquiera, ¿no? Es decir, cuando alguien dice, si no te gusta lo que te pagan, vete a otro trabajo, es una forma encubierta de decir, reconozco la necesidad de que ese trabajo se haga y me parece bien que quien lo haga no tenga derecho a una vida digna, así que si no quieres ser tú, que venga otro, ¿no? Entonces, dicho esto, es importantísimo lo que dice Marc, totalmente de acuerdo, es decir, hay que tener unas calidades de vida dignas mínimas, pero por otro lado, yo creo que Enrique lo contextualiza aludiendo a que a mayor formación, generalmente, mayor retribución salarial. Y esto son datos que da el Banco de España. Es decir, generalmente no es... O sea, generalmente, por mejor o peor que nos parezca, la realidad es que a mayor formación, a mayor nivel educativo, mayor salario. De hecho, creo que fue ayer, en la cadena SER decían que el salario medio de las personas con estudios universitarios es 68.600 euros al año. Evidentemente, esto hay que cogerlo con muchas pinzas porque es el salario medio, porque ahí entra el salario de CEOs de empresas, de administraciones y finanzas, de multinacionales, de gente que a lo mejor tiene una titulación universitaria pero luego ha pasado a la empresa privada. Es decir, no, hay muchísimas salvedades para no compararlo, pero daban el dato de que es el doble que para las personas cuyo nivel educativo es inferior, ¿no? Entonces, para las personas educativas con nivel educativo graduado o bachillerato, era de 29.000 euros. El salario medio, insisto, esto hay que cogerlo con pinzas porque sabemos que el salario medio es muy susceptible de variar, ¿no? Está, digamos, sujeto a muchas oscilaciones, pero me parece un dato que implica lo que está diciendo Enrique, es decir, a mayor formación debe equivaler, más que debe equivaler, mayor formación equivale normalmente, según el sistema que tenemos, a mayor nivel adquisitivo. Y a esto le suma otro tema, que es el tema de que no es lo mismo cobrar el salario mínimo en Madrid que cobrarlo en mi querido pueblo que es Petrer. Claro, o sea, en ese sentido, además, también sobre todo tener en cuenta cuando pedimos más salario, ¿no? Que es una reivindicación totalmente legítima y lícita, también hay que tener en cuenta otros factores del sistema socioeconómico. Entonces, no nos podemos quedar solo con que suban el salario. O sea, no nos sirve de nada que lo suban si, por ejemplo, los alquileres no dejan de subir. O sea, como que hay que tener esa perspectiva más contextual en su totalidad, pero vamos, 100%. Una pregunta directa, perdón, para María, para Zulema, ¿no? Porque hemos hablado de los salarios, sobre todo de los FPI y FPU, que pues, son los más bajos, pero en la etapa postdoctoral, ¿no? He visto, en las reivindicaciones de Marea Roja, por ejemplo, está la regulación de salarios mínimos para la etapa postdoctoral y sí que llama la atención, ¿no? Que ahí hay muchísima variedad, ¿no? Incluso dentro de la misma convocatoria, distintas instituciones complementan más o menos los salarios. No sé si queréis comentar un poco esto. Bueno, pues es que a diferencia del Estatuto de Personal Investigador en Formación, pues no hay un Estatuto de Personal Investigador. Entonces, claro, las convocatorias postdoc, pues eso, tanto a nivel estatal como pueden ser en cada comunidad o lo que sea, pues cada uno hace un poco lo que le da la gana. Entonces, pues, de hecho, es una de las reivindicaciones que llevamos en el último Pacto por la Ciencia, que desde Marea Roja, pues eso, tuvimos reuniones con sindicatos, con todos los partidos, casi todos los partidos políticos
que se presentaban a las últimas elecciones. Entonces, bueno, todos estuvieron de acuerdo en firmarlo y eso era una de las partes que llevábamos, que teníamos que ponernos a trabajar ya en un estatuto personal de investigador para intentar acabar con estas desigualdades, porque, bueno, o sea, evidentemente estáis hablando de lo poco que se cobra siendo predoc, también se cobra poco siendo postdoc, realmente. Y después, encima, lo decía Enrique, cuando pasas a ayudante doctor, imagínate que ya empiezas así un poco la carrera en la universidad, hay veces que pasarías a cobrar menos que lo que estás cobrando con tu contrato postdoctoral, pero te estoy hablando a lo mejor de 1.000 euros menos en algunos casos. Eso es una burrada. Eso hay que legislarlo, eso tenemos que meter, o sea, hay que ponernos en serio porque a mí me parece realmente una vergüenza que pase esto. Sí, sí. Sentido... puede que estemos en camarotes distintos, pero estamos todos en el mismo barco, sin duda. Sí, exacto. O sea, en ese sentido, la FJI sacamos un informe anual que se llama ¿Cuánto cobra un postdoc en España? Y ahí pues se puede ver que en función de la convocatoria postdoc las diferencias pueden ser abismales y que muchas de ellas no alcanzan ese mínimo que hablábamos del M4. Otra también de las reivindicaciones que teníamos en ese pacto por la ciencia dentro del Estatuto del Personal de Investigación, que lo que queríamos es que no solo incluyese al personal investigador, sino también al personal técnico y de gestión, es que se crease también un grupo M4 que respaldase la formación de doctorado, no porque nosotros creamos que quien tenga más formación debe cobrar más, ¿no? Como que es un debate que estábamos teniendo, sino porque son las reglas que se establecen en la administración pública. Entonces, esas son las reglas, pues vamos a seguirlas para todos los casos, no para los que nos interesa. Yo creo, no sé si me escucháis. Sí. Vale, yo creo que otro de los problemas que tenemos añadidos en nuestro sistema es que hemos normalizado el pago a cargo de nuestro salario de conferencias de 600 o 1.000 euros, publicación en papers de 3.000 euros, gastos de viaje a un congreso de 1.000 euros. Entonces, es un problema añadido, o sea, si ya de por sí el sueldo, bueno, pues es el debate que estamos teniendo, ¿no? Si a esto añadimos que tenemos que hacernos cargo de todos estos costes que son necesarios para avanzar en la carrera académica y poder obtener las acreditaciones necesarias o para poder concurrir en el concurso de una plaza, ¿no? Esto nos merma aún más la capacidad económica y además tiene un factor que atenta contra la inclusión. Porque claro, ¿quién se puede permitir no cobrar un mes por irse a un congreso? Por mucho que sea el congreso más importante, ese mes ¿qué ocurre? ¿No pagas el alquiler? ¿No comes? ¿La justificación cuál va a ser? No, es que estoy contribuyendo a la ciencia. Ya, y el casero te dirá, bueno, pero yo quiero mi renta, ¿no? De este mes, ¿no? Con la gente que se va de... Perdón, pensé que habías terminado. No, y otro problema que quería apuntar, ¿no? Es también que la necesidad de un estatuto para toda la fase posterior a la defensa de la tesis, no solo desde el punto de vista económico de gestión, sino también desde el punto de vista de la igualdad. Tendemos a olvidar que en las convocatorias, en el reconocimiento de los méritos, siempre hacemos alusión a la maternidad. Bueno, pero ¿qué ocurre con esas mujeres que tienen que pasar por el proceso de perder un embarazo en una fase avanzada? ¿Qué pasa? Estas personas ya no nos entran dentro de la extensión de los plazos. ¿Qué nos ocurre con las personas que tienen condiciones de salud que no alcanzan un reconocimiento administrativo para un grado de discapacidad, pero que aún así, como es mi caso, tienen muchas dificultades para viajar o para desplazarse? Todas esas cosas es necesario que las unifiquemos para que la ciencia, para que podamos avanzar todos en conjunto. Si no, como decía Zulema, al final tenemos bits en convocatorias y se provocan situaciones totalmente contradictorias entre convocatorias y entre personas que trabajan una al lado de la otra.
Sí, Entonces, totalmente. por eso es tan importante que alcancemos un estatuto para este colectivo. Sin duda, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Creo que esto, que no se haya hecho ya, es sonrojante para la administración. Creo que al hilo de lo que comentabas, es muy ejemplificador el caso de personas que se van de estancia 3, 6 meses y tienen que seguir pagando su alquiler o su hipoteca. Aquí, pues, o sea, si tienes una hipoteca vale porque ya lo has asumido, pero tienes que seguir pagando una hipoteca aquí y tienes que alquilar tu piso en la ciudad a la que te vayas, generalmente a través de plataformas tipo Airbnb, que son carísimas porque ningún casero de Polonia te alquila un piso para 3 meses, salvo que lo oferte en esa plataforma, ¿no? Entonces, estamos ante una situación que es pues exactamente lo que hablábamos antes, ¿no? Micro o ya no tan micro transacciones para irnos financiando nosotros mismos la carrera y la investigación. Y me parece muy sintomático que en muchísimos congresos a los que se acude, básicamente haya dos perfiles. El perfil de persona investigadora joven en precario y el otro, el del hiper mega catedrático, que tiene un índice H que over 9000, por tomar terminología de internet, y que va ahí porque le pagan absolutamente todo, le van a pagar por hablar, le van a pagar la estancia, le van a pagar no sé qué, o alguien, o sea, si no es el congreso directamente, porque el que le paga para dar una plenaria, pues ese es su grupo de investigación de no sé qué, tal. Entonces, me parece muy sintomático que a los congresos solo acuda gente que o lo tiene todo pagado y va porque le apetece, o que necesita eso, ¿no? Es decir, que no haya como un término medio. Me parece que eso revela que a los congresos solo va la gente que verdaderamente lo necesita en el sentido acumulación de méritos, ¿no? Me parece que todas estas cosas remiten a lo mismo, que es que al final, si tú cobras X, que tampoco es mucho, y tienes que destinar vivienda, con todos los problemas que conocemos todas aquí sobre el tema del acceso a la vivienda, financiación para tu propia acumulación de méritos, etcétera. Y luego además de esto, problemas específicos como los que comentaba Cris, sobre cuestión de maternidad, etcétera, etcétera, personas con discapacidad. O sea, es insostenible. O sea, es que no hay forma, ¿vale? Incluso aunque no tengas ninguna de estas problemáticas funcionando, te enfrentas al hecho de que para que funcione todo más o menos como tiene que funcionar, tienes que estar entre 8 y 12 horas a diario, ¿no? Y sacrificar vacaciones, sacrificar descansos, o sea, es complicadísimo hacer que funcione todo, ¿no? Y esto pasa por el modelo que hemos construido y por la voluntad política que hemos puesto en que el modelo sea así de pervasivo, de abusivo. También es muy importante, y esto lo comentábamos al inicio, ¿no? El factor de inclusión que tienen las conferencias y los eventos online. Porque, como decimos, si yo me tengo que ir a una conferencia a Viena y tengo que pagar 400 euros por 3 noches de hotel, más luego lo que me cuesta inscripción al congreso, más luego lo que me cuesta la comida allí, a lo mejor pago 1.500 euros por ir al congreso, pero si tengo una opción online, voy a poder seguir nutriéndome de ese conocimiento, voy a poder seguir colaborando con mis compañeros, pero de una manera mucho más respetuosa con mi entorno y con la diversidad que tienen todas las personas. Los congresos se están volviendo, yo creo, una fábrica de dar dinero a las universidades, ¿no? Quiero decir, al final tú pagas, la gente que va, paga y no sé qué, y ya no es solo el tema del turismo, el tema del transporte y demás, sino que al final las universidades, claro, están encantadas de hacer congresos porque de repente llega una persona y te paga 100 pavos o más por ir 2 días a tu universidad, o por ir 2 días a tu universidad. Claro, cuando son 80 personas, pues esos son 8.000 y pico euros, claro, las universidades encantadas, ¿no? Pero no es sostenible. O sea, quiero decir... El tema de fondos públicos, ¿no? Que hemos hablado antes también un poco a raíz de las publicaciones. Y que además ahora también hay congresos online en el que ya la matrícula te cuesta 300 euros. Es que es una barbaridad. O sea, que es que estamos diciendo que estamos en un ordenador. No, y que... Perdón. Sí, por favor, no, adelante.
Respecto al tema de la maternidad, es un tema que estamos trabajando bastante desde la Comisión de Igualdad de la Federación. Sobre todo estamos en una fase muy inicial, pero estamos intentando detectar cuáles son las barreras específicas que enfrentan las mujeres académicas a la maternidad, ¿no? Porque claro, si no tenemos una detección concreta de estas barreras, no podemos realizar políticas, recomendaciones que aborden realmente el problema existente. Y es verdad que nuestras asociaciones son muy importantes porque nos permiten tener ese input del día a día, ¿no? de la casuística, pero aún así estoy segura de que hay otras muchas situaciones que no somos capaces o que no nos hemos encontrado, no nos hemos cruzado. Entonces, estamos trabajando activamente en esto, ¿no? Y para que podamos derribar estas barreras. Por ejemplo, la extensión de los contratos postdoctorales, ¿no? Bueno, pues aún seguimos teniendo ahí modificación de ley de la ciencia, posley de ciencia, lactancias, extensiones o no extensiones, cuestiones como la que os comentaba en relación a pues, los embarazos con diferentes duraciones o, por ejemplo, en el caso de los embarazos, de los nacimientos neonatales, bueno, todas estas cosas, ¿no? Entonces es extremadamente importante que seamos capaces de entre todos abrazar este conocimiento para poder derribar las barreras. Es que no hay de otra manera. Si no, vamos a seguir cogiendo un bit por aquí, otro bit por aquí y haciendo parches, ¿no? Sí. Iba a comentar... Un momento, Manu, es que llevamos ya hora y pico de webinario, ¿vale? Y bueno, en algún momento tendremos que cortar. Y bueno, a no ser que quieras decir algo muy cortito por alusiones, quería solo... No, que va, eran cosas... O sea, lo único que quería decir muy rápido es que una de las cosas que creo que estaría bien explorar, como a nivel de todas las asociaciones que estamos aquí, sería que además de los complementos por antigüedad, como son trienios y demás, que explorásemos la posibilidad de reivindicar que se nos incluyan también los complementos de destino o de residencia, que son complementos que para otras figuras de la administración pública están operativos, es decir, que no son cosas que hubiera que crear ex profeso para esto. Yo he de decir que no estoy a día de hoy demasiado familiarizado con esto, entonces no quiero tampoco hacer nada más que no sea sugerirlo y quizás en una futura reunión podamos explorar si eso tiene viabilidad para nuestra situación. Aún no podemos pedir ni quinquenios ni sexenios. Vamos con calma por todo lo que tenemos que pedir, por desgracia, la verdad, ¿eh? Porque son muchas cosas a las que no tenemos derecho. De derechos, creo que no lo hemos hablado mucho, ¿no? Los complementos de antigüedad y de productividad, ¿no? Que bueno, pues no los cobra ni los predocs ni la mayor parte de los postdocs. Con lo cual, bueno, de todas formas, si no os importa, me gustaría haceros un par de preguntas para que un par de temas que no se queden en el tintero, ¿vale? También una de las reivindicaciones que he visto de vuestros colectivos es la transparencia y la evaluación objetiva, ¿no? Esto supongo que afecta más a la gente en etapa postdoctoral, ¿no? Que ya está intentando estabilizarse. No sé si queréis comentar alguna cosa, no sé si María, a lo mejor, o Zulema. La transparencia en los procesos de selección. María, ¿quieres comentar algo? Yo creo que esta es una cuestión que dentro de la organización de nuestra comisión, de nuestra federación, tratamos de manera más general y no en mi comisión, por lo tanto considero que quizá es Cris quien debería de abordarlo. Bueno, pues Cris, que... Perdona. Bueno, o sea, como que en ese caso sí que una cosa que queremos hacer, bueno, no es, o sea, está relacionado con esto que son como los abusos de poder, ¿no? Que se pueden dar cuando al evaluar unas plazas, ¿no? Se siguen los criterios objetivos, sino que se está pues primando prácticas endogámicas, ¿no? De favorecer a los que ya están dentro en detrimento de
de otra gente que se puede presentar. Efectivamente, el otro día incluso denunciábamos nosotros desde la FJI el caso de una persona de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que quería volver a España y, bueno, pues ha habido una serie de acciones por parte del Tribunal Evaluador en el que nos estableció un baremo antes de presentar la plaza, se creó a posteriori, se evaluó de una manera en la que esta persona, que en comparación con el resto de personas que se presentaban, iba a tener una mejor puntuación, pero simplemente pues se hizo la práctica para que él no saliera, ¿no? Claro, pues cuando aquí hablamos de endogamia, también parece como que al final nos estamos pegando entre nosotros, ¿no? A ver si es quién tiene más méritos o quién tiene menos, y al final también yo creo que, aunque eso es una cosa que efectivamente, pues si tú tienes los méritos para una plaza, son los que se te tienen que valorar y esa plaza tiene que ir para ti si cumples con ese de objetivos, al final también yo creo que me da la sensación de que estamos un poco desviando la mirada, ¿no? Que al foco sería que no hay suficiente inversión, ¿no? Para contratar a todas las personas que serían necesarias. Entonces, bueno, yo creo que también hay que tener como esa doble vía de vamos a tener unos precios transparentes, objetivos, en los que, pues por ejemplo, una de las medidas que se pudiese hacer en este tipo de tribunales es que los CVs fueran públicos, que la evaluación fuera totalmente pública, ¿no? Y hay muchas reticencias porque eso se haga así. Pero luego también por la parte de seguir insistiendo porque se aumente la financiación de las convocatorias, de las plazas, de las universidades, de los centros de investigación. Hablábamos también antes del Pacto por la Ciencia, uno de los el cuarto pilar, que al final es el que va a hacer que los otros tres pilares se produzcan, es un aumento del 3% de financiación del PIB a investigación, ¿no? Porque mira que desde la FJI, desde otras organizaciones, pues veníamos pidiendo desde el 2000 el 2%. Han pasado casi 25 años, ¿no? Y no conseguimos ese 2% todavía. Entonces, bueno, efectivamente, si no hay dinero, no es que no lo haya, si no se dedica el dinero necesario, al final es muy fácil que las malas prácticas se den, porque al final lo que vamos a intentar todos es intentar meternos de la manera que sea ahí, porque queremos comer a fin de mes, no por otra cosa. Entonces, pues efectivamente, hay que hablar de endogamia, hay que hablar de abusos de poder, hay que hablar de todas estas cuestiones, pero hay que hablar también del contexto económico que favorece todo esto. Vale, y otra pregunta que me había quedado en el tintero también es, ¿a qué os referís cuando habláis de eficiencia burocrática, ¿no? No sé si la existencia de un calendario, a lo mejor de convocatorias, ¿cuál es el problema? Sí. Bueno, yo creo que el problema lo sabemos todos, ¿no? Solicitas un contrato en enero y hasta diciembre, mínimo, con suerte, no sabes nada. Y esos meses, si tienes contrato bien y si no, ¿qué haces? ¿Vives del aire? ¿Y dejas todo parado? ¿O te vas a tu casa a escribir gratuitamente? Y que tampoco te garantizan cosas. Claro, ese es uno de los problemas, yo creo. El otro de los problemas es, que además yo creo que es algo en lo que todas estaremos de acuerdo aquí, que tú te presentas a un contrato de lo que sea, de una plaza de lo que sea, en Madrid o en la universidad que elijáis, y te piden un modelo de currículum que es el de ellos y solo el de ellos, ¿vale? Y paralelamente hay una cosa que es el CVN, que yo sinceramente tampoco tengo claro para qué sirve, porque al ministerio, se llama normalizado. Al ministerio, ya está. Ya, pero ¿qué? Si se llama, pues que no lo llamen normalizado, porque normalizado no está. O sea, la palabra normalizado significa que la mayoría de la gente lo usa, que es lo normal. Entonces, si eso no se da, normalizado no es la palabra. Pero yo creo que ese es otro de los problemas, que al final, yo por ejemplo he pedido 2 plazas, pongo mi ejemplo, y las 2 plazas he tenido que rellenar una infinidad de papeles, porque además, una cosa que es muy frecuente, al menos en mi rama, no sé en las de los demás, es que los currículums tienden a ser de todo menos escuetos, ¿vale? Sí. O sea, mi directora de tesis tiene un currículum que son 180 hojas de currículum. Entonces, claro, si tienes que estar haciendo eso
no con 180, pero si tienes que estarlo haciendo con 25 o 30 páginas de trabajo, no es que eso, o sea, te resta muchísimo tiempo habiendo un modelo normalizado, estandarizado, en el que está todo claro. Eso yo creo que debería de hacerse obligatorio, que en cualquier convocatoria se pudiera presentar el CVN sin que ello supusiera ningún tipo de demérito. Sí, En ese sentido, a mí me gusta hablar mucho del concepto de violencia burocrática, porque yo creo que al final como que para todas las convocatorias te exigen muchísimos documentos, muchísimos... O sea, la típica cosa de que estás reuniendo cuántos congresos has ido, igual tienes que comprimir 7 veces el PDF porque no te cabe, no te deja subirlo luego a la plataforma. Y es como eso realmente el Spanish Stamp, que lo llaman fuera, ¿no? También eso de necesitar certificados para todo, porque fuera es que a veces le da la risa. ¡Ay, claro, el Spanish Stamp! Y dices, bueno, pues es que lo necesito. ¿Realmente alguien va a evaluar eso? O sea, alguien va a estar mirando si ha ido a 75 congresos y no a 74. Es como, vamos a ver, es como una vigilancia, ¿no? Sobre ti misma y sobre tu actividad, o sea, como tener que estar dando cuenta de cada movimiento que haces, ¿no? Y luego, no sé, yo creo que no se da y culpabilidad. Luego también la presunción de culpabilidad hasta que tú demuestres que has hecho todo bien, ¿no? Que para cualquier mínima gestión, te tienes que ir de congreso, te tienes que ir de estancia, tienes que hacer cualquier cosa, quieres estar invitado, lo que sea, tienes que rellenar una cantidad de papeleo y de justificación hasta el nivel absurdo de me tengo que ir de congreso. Es un congreso, es necesario para mi trabajo, lo que sea. Pues aún así hay que justificarlo, etcétera. Una cosa que se está haciendo día sí día también. Y eso es lo que comentaba. No hay estabilidad en las convocatorias, no hay estabilidad tampoco en el plazo de resolución. Entonces, a lo mejor tú convocas una convocatoria de un contrato predoctoral, que lo ideal sería que saliese a principios de curso para que la gente que está haciendo el máster la solicite y se resuelva a final de curso y se incorporen, pues de repente no, ahora de repente hay atrasos y ahora la gente se está incorporando medio año después de haber acabado el máster o saca la convocatoria justo a final de curso, de tal forma que para cuando se resuelva esas personas han tirado un año sin poder estudiar, o sacan la convocatoria de principio de curso, pero aspiras a resolverla muy rápido y entonces la gente que está haciendo un máster no puede pedirla porque no se puede incorporar a tiempo para acabar el máster, etcétera. O sea, un nivel de inconsistencia que al final parece que las convocatorias se sacan porque tienen que sacarlas, pero no responden a lo que verdaderamente, o a una planificación lógica y coherente de para qué sirven esas convocatorias, proyectos, contratos, lo que sea. Vale. Perdón, Manu, antes de que intervengas, déjame decir que creo que Zulema y María se tienen que marchar. Entonces, si os parece bien, podemos cortar aquí y vamos a abrir ahora, bueno, no sé si Enrique, Cris y Manu, si os podéis quedar un ratito más, que se ha generado un debate paralelo en el chat. Entonces, a lo mejor el turno de palabra. Y bueno, aprovechamos para despedir a Zulema y María. Sí. Bueno, un placer, muchas gracias. Podemos hacer segunda vuelta, ¿eh? Que nosotros nos enrollamos mucho, hablamos mucho, podemos hacer segunda vuelta. Si queréis hacer segunda vuelta todavía. Hemos empezado a arañar la superficie, hay mucho más, sí. Hay muchísimo más. Bueno, un placer, muchas gracias. Venga, un abrazo, que vaya bien. Igualmente, chao. Muchas gracias a las dos. Y Manu, bueno, si quieres, antes de abrir el turno de palabra, ya que te he cortado, querías... No, solo iba a decir, a modo anecdótico pero revelador, que en la FPU, la convocatoria de la FPU 2022, que es la última que se ha resuelto hasta la fecha, se convocó el sábado 31 de diciembre de 2022 por la mañana, y se hizo esa fecha porque... por una razón muy exclusiva, y es que si se convocaba el 1 de enero, ya no la podían meter dentro del año fiscal correspondiente, ¿no? Se nos dijo por parte del Ministerio que eso era un retraso en la comida, pero que se esperaba una resolución en el tercer trimestre del año, es decir, entre julio y octubre. Evidentemente no fue el caso, me consta que la resolución fue, no sé la fecha exacta, pero finales de noviembre, si no recuerdo mal, 20 de noviembre, pero ahí hay un margen porque no tengo la fecha exacta en la cabeza. El primer mes de incorporaciones fue diciembre y mucha gente no llegó a incorporarse en diciembre. Claro. Y tuvo que ser por esto, que ya es grave de suyo, es particularmente doloroso cuando tienes en cuenta que la FPU, que tradicionalmente había tenido 2 fases, la convocatoria,
el 2022 fue la primera convocatoria que tuvo una sola fase, ¿no? Nos dijeron que había habido un problema por las elecciones y los resultados de las elecciones de julio. Pero, bueno, yo creo que la gente que investiga se merece un calendario que no varíe en función de que haya unas elecciones o que no, ¿vale? Creemos que la gente se merece una estabilidad, especialmente teniendo en cuenta que hay ciertas cosas en la vida que se pueden hacer por probar y por experimentar, pero hacer un doctorado no es una de ellas y es una decisión vital importante. Entonces, ¿qué menos que hacerlo con unas garantías de estabilidad y con unos plazos? Por eso nosotros siempre hemos defendido calendario fijo de convocatorias, porque lo que tenemos ahora por parte del difunto Ministerio de Universidades ha sido una declaración de intenciones, una propuesta, pero siempre la han ido retrasando. Y no solo han retrasado las FPUs, también me consta que han retrasado la convocatoria de premios nacionales de fin de carrera, que es una de las convocatorias de premios que solicita mucha gente con contratos FPU y seguramente, pues lo podrá decir Enrique, con contratos FPI. Entonces también hay un retraso que no es, yo creo, sostenible. Nos dijeron a nosotros que su intención era volver a los plazos de la convocatoria FPU 2018, que la convocatoria salió en octubre y se resolvió de forma definitiva el 2 de septiembre, y esos plazos sí que nos parecieron bien a nuestra asociación, pero es que no se han dado. Hace 6 años de esa convocatoria y no se han dado. Al final también la pregunta es qué tipo de proyecto de vida podemos tener en el sector de la investigación si no sabemos dónde vamos a estar trabajando el año que viene, si vamos a tener contratos, si no lo vamos a tener. Y en el caso de que te puedas quedar investigando sin trabajar, ¿qué tipo de perfil socioeconómico tienes? Es decir, claro, ¿quién entra a la investigación? Porque yo creo que aunque te puedas permitir trabajar sin contrato, como que no debería darse eso, ¿no? Porque al final el trabajo es un trabajo, ¿no? No, sí, independientemente de que tú puedas trabajar sin... O sea, que no necesites el salario para subsistir porque tengas pues, otros ingresos, tengas otros temas. Pero claro, pues al final es una cosa. Al final es esa visión de que somos becarios, ¿no? Que es por lo que... Porque los porcentajes que citaba antes Enrique, del 56 y del 60, vienen de los contratos en formación. Los contratos en formación tenían esos porcentajes hasta la reforma laboral de Yolanda Díaz. Y ya, si queréis, abrimos el turno de preguntas, porque yo, al igual que Cris, hablo demasiado. Bueno, no sé si justo ahora no se están escribiendo tantas preguntas en el chat, pero me gustaría recuperar. A ver, lo había dicho Ángel, a ver si, bueno, un poco para las asociaciones, si trabajáis desde el punto de vista de las dificultades de los investigadores First Gen. No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, igual estaría bien, no sé, que alguna de vosotros explicara lo que es un investigador First Gen para quien no se haya enterado y luego ya decir si tienen un poco esa perspectiva. Entiendo que estos son investigadores que hacen la carrera investigadora sin venir de, digamos, o familia o padres, madres, etcétera, que ya eran académicos. Sí, efectivamente. A mí, desde luego, lo que le contestaba a Ángel por el chat, perdón, Enrique. No, es eso, que por esta parte que yo me callo porque la verdad es que este término era la primera vez que lo escuchaba. A mí personalmente es un tema que me interesa muchísimo, pero es verdad que desde la FJE no estamos haciendo nada en concreto desde esa perspectiva. Pero porque al final tienes ahí un componente de la de reproducción social, de clase, de la reproducción social en general, fuertísimo, ¿no? Y lo vemos, hay un informe que saca el propio Ministerio ahora el Ministerio de Ciencias, supongo, antes era el Ministerio de Universidades, que eran datos del sistema científico en cifras, ¿no? O sea, cómo era la gente que componía el sistema científico. Entonces salía como algo así, como que, me estoy hablando un poco de memoria, pero como que el 0,5% de las personas que estaban en la universidad eran porque sus padres no tenían, habían terminado los estudios primarios. Claro, entonces, si entendemos que el acceso al sistema investigador, la proporción debería ser un poco la misma en todos los estratos, ¿no? Independientemente de dónde vengan tus padres. Y claro, eso al final también lo vemos mucho, hablábamos antes de la endogamia, ¿no? Pues cuántas veces no hemos escuchado eso o cuántas veces, se han salido también en los artículos en periódicos y demás,
que fulanito, cuyos padres son profesores en la titulares de no sé qué departamento, le meten en sus propios artículos o le favorecen para conseguir ciertas convocatorias o no conseguirlas. Bueno, pues como que al final sí que hay un componente de clase muy importante, también por lo que veníamos hablando de la precariedad. ¿Quién se puede permitir? Si ahora para conseguir un contrato predoctoral necesitas artículos y haber ido a congresos con los precios que tienen, con la falta de ideas que hay, ¿quién se puede permitir trabajar gratis? Si tienes que, mientras estudias, trabajas para traer dinero a casa, o si tienes otras responsabilidades familiares, ¿no? Al final hablamos de que las personas que pueden ser de primera generación o que pueden estar más precarizadas, combinan hasta 3 jornadas, ¿no? La jornada asalariada, que es la que te permite llegar a fin de mes, la jornada de la tesis doctoral, si no tienes contrato, y luego, pues imagínate si ya tienes una jornada de trabajo reproductivo, ¿no? En casa. Pues claro, al final eso supone un obstáculo muy importante en el que no todos partimos de la misma situación para seguir avanzando, ¿no? Dentro del sistema de investigación. Claro. Bueno, por mi parte de FP Investiga, Chris, me acojo mucho a las palabras de Chris. Evidentemente hay diferencias abismales. Nosotras no hemos desarrollado ninguna actuación específica en nuestro programa al respecto, pero siempre intentamos pensar en las personas más vulnerables dentro del mundo de la investigación, que generalmente vienen asociadas a este concepto de First Gen del que estáis hablando. Es decir, personas que pues desarrollan la actividad investigadora con condiciones socioeconómicas o personales que dificultan muchísimo, ¿no? Entonces, creo que es una cosa que en FP Investiga tenemos a lo mejor margen de actuación para desarrollar iniciativas ahí en un futuro y me encantaría que pudiéramos armar alguna cosa con la gente de esta mesa. Entonces, lo voy a proponer al grupo de organización y miramos de organizar algún evento específicamente First Gen o con perspectiva First Gen. Hombre, desde luego eso en Marea Roja, yo creo que eso podemos comentarlo, que van a ser como un lugar de encuentro de todas las asociaciones que estamos aquí. O sea, que puede ser una cosa interesante. Yo me gustaría decir que conozco gente mucha gente First Gen en la universidad, pero no es el caso. La mayoría de personas que conozco que están en puestos elevados tienen un cierto capital simbólico previo. No, total. Yo aquí, simplemente por añadir algo, diría que quizá, bueno, por el momento, el enfoque quizá que se está siguiendo es más dentro de que hay personas que están más precarizadas todavía dentro de la precariedad existente, como que ahora mismo la aproximación está siendo el intentar mejorar esa precariedad globalizada y sistémica que hay. Y, hombre, confío en que eso ya de por sí suponga un avance para todo el mundo, en particular para la gente de primera generación. Yo, por ejemplo, no conocía ese concepto, pero yo, por ejemplo, no vengo de familia académica, pero eso, creo que simplemente ya el dar unas condiciones dignas de trabajo para quien está relacionado a la tesis, ya puede ser simplemente que el hecho de que esté cobrando un salario digno y que le permita vivir solventemente, independientemente de si está en Madrid, en Barcelona o en Valencia, donde sea. Correcto, y organizar un proyecto de vida, que esto se han ido justamente las personas que a lo mejor también podían aportar más a este debate, pero es que hay gente, y creo que lo han dicho antes, que ya no es que sean predoctorales, es que son postdoctorales, que tienen un proyecto de vida, porque tienen pareja, hijos, etcétera, y siguen en el precario, ¿no? Bueno, hay una pregunta de Ascensión que dice a ver si creéis que desde las asociaciones o colectivos se informa a las personas solicitantes de las características del trabajo de investigación o si las personas que comienzan siguen pues idealizando este trabajo, ¿no? Eso es un temazo. Perdón, Enrique, es que estoy hablando muchísimo, ¿eh? Pero, o sea, porque es como, yo no concibo una charla informativa sobre la carrera investigadora en la que no se hablen de los salarios, en la que no se hable de precariedad. Y se dan muchísimas. Claro. O sea, incluso desde la CJI asistimos a alguna en la que era una charla sobre cómo es la carrera investigadora, supuestamente está lineal, ¿no? Que te cuentan desde la FECID, no sé si habéis visto la infografía que ha mejorado con los años. Ahora creo que ya no es tan lineal, sino como que te hablan aproximadamente en términos de probabilidad, ¿no? De cuánto tiempo estás en cada parte, ¿no?
Pero sí, yo he estado en charlas en las que no se hacía mención del salario que ibas a tener, si es que ibas a tener salario. Y como que en esas charlas, como que muchas veces, ¿no?, se utiliza como este discurso del que hablábamos de, bueno, es que al final estás haciendo una cosa que te gusta, tú empiezas a trabajar y ya, pues ya obtendrás un contrato en algún momento, ¿no? Y es como, vamos a ser sinceras, ¿no?, con la realidad que está en la carrera investigadora, también en parte porque ese diagnóstico es el que nos va a permitir poder hacer las reivindicaciones tan legítimas que hacemos desde nuestros colectivos, ¿no? Ujú. Pero no vamos a engañar al personal, o sea, es que la carrera investigadora no es fácil, y no es fácil en función también del contexto en el que vengas, o sea, no vamos a venderle la moto, ¿no?, para hacerle el juego, no se sabe muy bien a qué, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que cuando se hacen estas charlas, que yo creo que también se tienen que hacer en cuarto de carrera, en máster, se hable de las condiciones en las que se da la carrera investigadora, no por ser pesimistas, ¿no?, que al final es lo que decía Azul, que muchas veces parece que, joder, todo es negativo y no tiene nada positivo el trabajo académico investigador, y tiene muchísimas cosas positivas, ¿no?, y es una cosa con la que podemos disfrutar mucho y que tiene, pues, una serie de ventajas como la flexibilidad horaria, que a veces, bueno, pues también puede ser nuestra contra, pero joder, al final eso no puede justificar esas cosas buenas que tiene el trabajo, las condiciones de precariedad que tenemos. Y iba a decir otra cosa y se me ha ido, pero bueno, a ver si luego me... Luego te pasamos. Vale, ¿quieres hablar tú, Enrique? Sí, por favor, sí, gracias. Vale. Yo sí, eso, continuando con lo que decía Chris, yo diría que, bueno, y la prueba es así un poco este seminario. Yo creo que pues, quizá a veces, o sea, yo creo que tenemos tendencia más bien a hacer énfasis en lo negativo, aunque las cosas están mal. Yo, quizá a nivel institucional, ¿sabes? A lo mejor tipo a las que organizan las propias universidades, etcétera, igual ahí no se hace tanto énfasis en eso, igual porque prefieren mantener una posición más neutra, a lo mejor, pero igual ahí es donde debería hacerse a lo mejor un poco más de hincapié. Pero yo siempre procuro, pues eso, poner en valor que no es una profesión, al menos al principio, que esté bien pagada, que tiene pues, sus trabas, etcétera, su inestabilidad, pero que también tiene pues, sus cosas buenas, como ha comentado Chris, horario, si tienes suerte, pues viajas, etcétera, que tiene también sus cosas, que mucha flexibilidad, mucha autonomía, que si eres una persona que valora eso, pues igual es tu profesión. Salvando, teniendo en cuenta que también tiene esa contraparte, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que, de hecho, creo que ya no está tan idealizado. Yo, por lo menos, vamos, en el área que me muevo, matemáticas, la gente que se dedica a esto lo hace por vocación y sabiendo que la situación no es la mejor del mundo. Si se quieren ganar dinero, se van a la banca, se van a la consultora o se van a otro sector. Y que además lo que quería decir también antes, estando totalmente de acuerdo con Enrique y complementándolo, es que muchas veces en estas charlas no se habla, o sea, o lo que nos falta, yo creo que al sector investigador en su conjunto, es conocimientos sobre la legislación laboral que rige nuestro tipo de contratos, cuáles son nuestros derechos laborales, y no ya solo el EPIF, sino el propio Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Que muchas veces pues, hay un profundo desconocimiento sobre cuáles son los derechos mínimos que tenemos y que tenemos que reivindicar. Eso, por ejemplo, se ve mucho con la distinción cuando hablas con gente que está en una FP, ¿no? Porque sí que tiene una asignatura que es FOL, ¿no? Formación y Orientación Laboral, en la que se tratan, entre otras cosas, pues esos temas, ¿no? ¿Qué es el Estatuto de los Trabajadores? ¿Qué es un convenio colectivo? ¿No? Entonces, como el hecho, yo creo que mucha gente del sector de la investigación es un poco ajeno a este tipo de regulaciones, ¿no? O cuáles son el contenido legislativo, pues eso también hace que la precariedad se mantenga en ese sentido, ¿no? Porque no somos conscientes de qué es lo que regula nuestro comportamiento jurídico laboral ni cómo podemos hacer las mejoras que necesitamos. Y eso también yo creo que es fundamental que en las charlas de introducción pues se hable de estas cosas. Yo creo que las asociaciones o colectivos informan correctamente sobre esto que comentábamos, pero también pienso que a las asociaciones y colectivos predoctorales o de jóvenes investigadores se llega cuando ya estás metido en el ajo. Es decir, en los primeros contactos, mis primeros contactos con el mundo de la investigación fueron preguntarle a profesores e informarme un poco.
Y en el máster te dan alguna charla y te informan y te venden el lado bueno de la investigación, que lo tiene, ¿vale? Nosotros, es que claro, yo entiendo que tampoco estoy muy capacitado aquí para hablar, pero yo vengo de filología, entonces cualquier estudiante de filología sabe que está abocado a la marginalidad más sistémica, ¿no? Nuestra salida, o sea, nosotros no tenemos la opción, como comentaba Enrique ahora, de pues me voy a una consultora, porque no hay consultoras filológicas, ¿no? Entonces, cualquier persona que estudia filología sale de la carrera sabiendo que básicamente tiene 3 opciones: docencia, ¿no? El profesor de secundaria y demás, investigación, o alternativamente hacerte autónomo montando, pues por ejemplo, una editorial o hacerte corrector de textos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en filología la gente que se decanta por investigación le venden el lado romántico de la investigación, ¿no? Que el lado romántico de la investigación filológica es poder leer muchísimo, buscar en archivos sobre textos que a lo mejor conocen 3 o 4 expertos en el mundo, poder acceder a bases de datos, a bibliotecas, etc. Claro, eso vende eso es una visión evocadora y yo creo que muy sesgada. A mí hace unos años me pidieron dar unas charlas sobre, digamos, acceso a ayudas predoctorales en mi universidad, y cuando empecé a hablar de lo que implicaban las ayudas predoctorales a nivel material, es decir, sueldo de tanto, plazos de resolución de tanto, si esta va a ser tu situación, esta va a ser no me han vuelto a llamar. Me dejaron dar la charla, pero no me han vuelto a llamar, lo cual me sugiere que me sugiere que la visión esa idealizada romántica es también una visión política, ¿no? O politizada de la situación. Bueno, ya llevamos bastante tiempo, entonces yo creo que lo vamos a dejar aquí. No queremos ya robarle más tiempo a investigadoras que tienen que estar acumulando méritos, con lo cual yo creo que, bueno, daros las gracias otra vez por vuestra participación y bueno, desearos mucha suerte o justicia y que, bueno, a ver si de este webinario también hacemos que bueno, una gente se anime a lo mejor a participar en vuestras organizaciones, ¿no? Y así, bueno, pues avanzar hacia una carrera investigadora con más derechos y mejor calidad de vida. Pues ojalá porque y con esto despido, la parte buena del activismo es que consigue cosas. El activismo consiguió la indemnización por fin de contrato, ¿vale? El activismo consiguió pasar de las becas a los contratos y de las becas al 2+2. O sea, la parte buena de esto es que la presión, el activismo, el hacer piña consigue cosas. Y cuantas más personas seamos haciendo cosas, mejor para todas las partes implicadas. En ese caso, yo animar, si alguno o alguna de las que estáis por aquí queréis participar en la FJI, con que escribáis un correo a participa@precarios.org, pues ya nos ponemos en contacto y podemos facilitar la vía de participación en ese sentido. Este es mi momento spam, que yo creo que de hecho, de hecho, haces muy bien en decirlo, porque dentro de unos meses esa persona voy a ser yo, porque se renueva la junta directiva de FPU Investiga, yo ya no seré predoctoral, entra una nueva junta directiva, pero yo quiero seguir vinculado a esto y digamos, la asociación que mejor me va a corresponder dentro de unos meses va a ser la tuya, Cris. Entonces, dentro de unos meses yo escribiré ese correo que dices y vale, lo que sí hago también es animar a gente que tengáis un contrato de FPU. Yo, igual que Cris, os animo también a que forméis parte de FPU Investiga. Somos una gente majísima. Nuestro presidente Alejandro, Cris le conoce y creo que Enrique también, es un tipo encantador y nos tenéis a vuestra disposición, tanto si sois socios, como si no, nos tenéis a vuestra disposición en nuestra página web para enviarnos dudas, preguntarnos cuestiones y obviamente si queréis participar y queréis contribuir, pues todas las personas que quieran participar son bienvenidas y estamos más que contentos y más que contentas de que venga gente a nuestra asociación. Yo ya, por despedirme, pues eso, lo mismo. Cualquier duda, pues nos podéis escribir a nuestro correo, por Twitter,
por Telegram y nada, pues pasa por ahí nuestra web donde tenemos un formulario de contacto por si queréis uniros a tocar la difusión, etcétera. Y nada, animaros a participar porque hace falta gente. Cuanto más seamos, a menos trabajo tocamos, digamos, para movilizarnos y para llevar adelante todas las iniciativas que queremos llevar a cabo. Y nada, muchas gracias por pasaros. Bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno. Y aquí lo dejamos. Genial, pues muchísimas gracias por la invitación Venga. y Nada, encantada de haber bien. compartido este tiempo con vosotras. Sí. Igualmente. Igualmente, y si quieres organizar alguna otra actividad, Eider, por supuesto, cuenta conmigo. Si no conmigo, con alguien de FP Investiga, seguro. Bueno, ha quedado ahí abierta lo de la posibilidad de hacer una ronda. Algunos temas hay en el tintero, con lo cual pues lo podemos Sí. pensar. Claro que sí. Venga, muchas gracias. Venga, un abrazo.